Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy. El continuum folk urbano. ¿Qué es? ¿Por qué un pueblo suburbano, popular, esos que pululan en las periferias de las grandes ciudades, no se los puede considerar como un pueblo folk? El insertar a los pueblos de la Argentina profunda en las grandes ciudades, Buenos Aires fundamentalmente, esas comunidades que representan a las provincias del norte generalmente, como también algunos focos en la Patagonia, llevados al destierro por la falta de trabajo genuino en sus terruños. Llegan y se asientan en esas tierras extrañas y con ellos, en sus petates, llevan su cultura, sus usos y costumbres ancestrales, los heredados del pueblo folk de su provincia. Les voy a dar un ejemplo bien mendocino. En el campo se suele tener muchos perros. Estos muchas veces se ponen a aullar durante el día, también en las noches. Se dice que están anunciando una muerte. Y hace más de 40 años tuve la oportunidad de andar por esos lares investigando, conociendo a su gente, y una noche mientras charlaba y tomábamos mates con un paisano, se sintió que un par de perros comenzaron a aullar. Rápidamente el paisano se sacó las alpargatas, las colocó una sobre la otra, y al terminar de hacerlo, mientras se santiguó, los perros no aullaron más. Comprobado está. Suelo hacerlo cuando algún perro en mi cuadra se pone a aullar y el efecto es perfecto. Estos saberes ancestrales dan una marca, un estigma a las poblaciones. Así se juntan, se aglutinan en un solar y forman colonias sustanciadas con las herencias de su cultura folk. Surgen así trasplantes culturales que, si bien identifican a ese conjunto, no son más que grupos que no inciden en la urbe toda. Un caso muy especial fue la participación de YPF en la Patagonia, a donde llevó a mendocinos, salteños, sanjuaninos, santiagueños, catamarqueños, que buscando trabajo se internaron en plena meseta patagónica, entre pozos petroleros, viviendo en gamelas, que son dormitorios preparados para solteros. Pabellones donde el viento y el mucho frío supieron sacar a la luz sus viejas costumbres. Me trae a la memoria haberlos visto por las noches junto a las grandes estufas colocadas en las puntas del pabellón, donde por un rato alguno que sabía tocar la guitarra entonaba una vieja samba que todos compartían antes de irse a descansar. Lo pude ver de niño, pues soy hijo de YPFiano, nacido el día del petróleo en un campamento YPF a metro del Pozo 1, y en esas gamelas de Cañadón Seco, de Pico Truncado, de Comodoro Rivadavia, se solía ver a los salteños, a los catamarqueños, juntarse por las noches a fumar en chala, a comer tamales, los cantos de bagualas y sus zambas calperas. Fueron ellos los promotores del Festival Austral del Folclore, que aún se realiza en Pico Truncado, allá por los años 60. Esas reuniones de actores del traslado folk pintaban un poco esos desolados parajes faltos de gente, sin cultura folk propia, y de esa cuna transculturada surgieron artistas que intentaban evocar sus raíces. El nuevo habitante de la Patagonia evocaba con nostalgia, tratando de no perder los lazos con que llegaron al mundo petrolero, luchando luego para volver a la provincia en un auto grandote y coludo, decían en los años 50 y 60 con ese acento, y compraban los Mercury y los Impala, y ellos partían en las vacaciones hasta su provincia a mostrar su nueva y exitosa vida. Pero esos traslados de usos y costumbres llevados a las nuevas comarcas dejan de ser folclore por el simple hecho que cambia el ámbito, la región, el clima, el ambiente, la fauna, y adaptan sus costumbres ancestrales a juntadas que son para evocar una vida pasada, que por varias razones no son parte ya del folclore. Analicemos.
En la cultura folk reina lo popular, lo tradicional y lo acostumbrado, lo consuetudinario, es decir, lo probado por la comunidad. En la cultura urbana periférica, como en la superior, de las ciudades se impone lo estatal, lo aprobado por ley escrita. En el folk impera lo colectivo. La popularidad vigente en la sociedad folk da al hecho cultural el carácter de colectivo, donde todos lo utilizan o bien lo conocen y lo tienen como propio. En las ciudades predomina lo individual. La actitud es individualista. El individuo intenta el reconocimiento personal, el deseo de trascender públicamente. La espontaneidad es patrimonio de la cultura folk. Es fundamentalmente espontánea y ésta responde a la funcionalidad que el hecho encierra. En el caso del ciudadano citadino, este se rige por teorías, siendo las actitudes preconcebidas en función de lo aprendido sistemáticamente. La cultura folk se rige por lo manual, pues prima como fundamento. En el caso de la ciudad, el fundamento es industrial. La creación de elementos folk es precientífica, pues no hay una elaboración regida por investigaciones o teorías concebidas. En la ciudad es netamente científica, donde las creaciones sí sufren un proceso de investigación teórico. La tecnología folk es intuitiva. El empirismo y la imitación modelan un sistema tecnológico. No hay modelos fijos. En la ciudad, la tecnología es mecanizada, siguiendo los patrones específicos con cambios permanentes, regidos por los estudios también permanentes. En el folk prima la energía humana o animal. En la ciudad, la mecanizada. En la cultura folk predomina el habla popular, pues inserta su lengua popular al idioma oficial. En la ciudad impera el idioma oficial, con inserciones exógenas que llegan a ser cotidianas, y el lamentable uso de la palabra folclore para mencionar costumbres que son tradiciones y que demuestran que muchos eruditos no lo son tanto. En la cultura folk, la vestimenta es netamente funcional y solo adicional en el caso de una fiesta o evento especial, con cambios pausados y aprobados por generaciones, lo que implica un cambio gradual, lento, que contrasta con el hombre de la ciudad. En la ciudad, la moda impera tanto que modifica usos y costumbres permanentemente, donde se imponen cambios de colores, formas y adornos que llegan y se van rápidamente. El grupo social folk es centrípeto, esto es, que todo se hace para sí, para la comunidad, sin ambiciones de popularidad y fama exógena. El grupo social citadino es centrífugo, donde todo se hace con la ambición de adquirir popularidad y fama individual. Estos ambientes tan antagónicos en su naturaleza deben compartir el mismo mundo de civilización y están en constante contacto e intercambian elementos culturales también. Esa relación es llamada Continuum Folk Urbano, por la gran maestra Olga Latour de Botas, a quien tuve el gusto de conocer y compartir unos momentos muy lindos en 1989 en Mendoza. El término Continuum Folk Urbano fue utilizado por Robert Redfield en el siglo pasado para explicar los grados de influencia que la ciudad ejerce en los ambientes folk. De acuerdo a su teoría, a mayor influencia, mayor urbanización. Y en su esquema, el estudioso parte desde lo indígena, teoría que no comparto, pues lo indígena no es parte del país imperante en la civilización actual. Ellos son grupos totalmente aislados, donde su origen se impone ante la ciudadanía obligada por conquistas y políticas que los subyugan como nación, y al no sentirse parte, por ende, no son grupos de la sociedad imperante. El hombre folk es aquel que, siendo campesino perteneciente a una sociedad vigente, vive en un ámbito hostil, donde desarrolla su vida juntamente con su familia y viven con lo que pueden tener, con lo que pueden crear o recrear, basamento del término cultura, en la cual predomina lo empírico, sin influencia sistemática, lo cual indica el analfabetismo, tanto en la escritura como en la lectura, y por ende la transmisión
es oral y tradicional. En realidad el traspaso es un doble proceso, donde las sociedades de las grandes urbes envían más bienes a la cultura folk, que se encarga de pasar por el colador de la necesidad fundamentalmente y también por el colador de la tradición, que es secular. Y ello implica que los elementos llegados que no generan necesidad primigeniamente no se ajustan a los gustos del pueblo folk y por ello es que no se transmiten y desaparecen. Alguno que otro ingresa a ese pequeño grupo selecto y es tomado y luego de tradicionalizarse se torna propio. Como ya he explicado en otro de mis programas el porqué en el folclore, existe el folclore vigente, el histórico y el naciente. Este último cae sobre los elementos que comienzan a cumplir los requisitos fundamentales para llegar a ser parte de esa cultura folk. Así pues, en los años 80 del siglo pasado, pude observar en mis andanzas por la cultura folk malargüina, aún tenemos pequeñas comunidades folk aquí, que comenzaban los más jóvenes a utilizar motos enduro para arrear animales en los campos. En un congreso de estudiosos del folclore que organizaba el célebre maestro don Alberto Rodríguez y el Instituto de Investigación y Difusión del Folclore Cuyano, expuse ante la mesa académica que pareciera ser que el hombre folk de Malargüe comenzaba el proceso de folclorización del uso de la moto en mi tierra. Esa mañana fue el motivo de burla, de risas, de señalamientos poco alegres, salvo de una de las eminencias, mi querida maestra Alicia Cora Quereliac de Curro, mi madre en el folclore, quien permaneció en el silencio y que le explicó a los integrantes de la mesa académica durante el almuerzo sobre mi postura. Estas celebridades supieron pedir disculpas por las burlas y me dieron la razón, y cuando me dieron el micrófono expliqué lo que no pude hacer en la mañana, que no hablaba de la moto, ni de su mantenimiento, ni reparación, ni puesta a punto, etc. Hablaba del uso y desafié al mejor corredor de enduro y o motocross a intentar hacer lo que hacía un paisano entre los cerros con esas motos. No podría seguramente, por falta de conocimiento del terreno, de costumbre de los animales, etc. Me dieron la razón, pues yo no había dicho que era parte del folclore, había dicho que se empezaban a cumplir algunos requisitos del folclore naciente. Y luego de tantos años, en una gira que hice hace poco, otra vez por esos lares, pude comprobar que me había equivocado. Volviendo a esos mismos parajes pude ver que no tenían más las motos. Ahora usaban cuatriciclos y me explicaban que era mucho más rápido que el caballo, más cómodo que la moto y que era menos peligroso. No sabían más que echarle nafta y aceite, pero en el campo hacían maravillas con ellos. Allí está un ejemplo del continuum folk urbano, donde este elemento tecnológico ha llegado y el tiempo dirá si se torna tradicional y si su vigencia permanece y comienza la adaptación que ya distingue su uso. Pero sigue siendo un elemento extraño para la comunidad folk. Dios dirá, yo no lo voy a ver seguramente. En el caso de los elementos que llegan a las ciudades de la cultura folk, son muchísimos menos. Y allí se tornan como modas, que como todas las modas, son efímeras, pasajeras, que terminan más pronto que lo que tardaron en llegar. Un juego de boleadoras, un rebenque, un lazo, un poncho de Castilla terminan como adornos en las paredes y el poncho de Castilla como adorno sobre la cama. Su uso cambia radicalmente. El caso de estos elementos llegados a la ciudad desde el campo se mueve en momentos de nacionalismo que evocan los elementos que nos distinguen y que son de allí la importancia, los elementos folk. Vemos coleccionistas de cuchillos, de mates, de bombillas, de rastras, de tiradores y muchos elementos folk que cambian su destino. Ya no suplen una necesidad. Pasan a ser artículos de lujo en una vitrina sin cumplir con la necesidad para lo que fueron creados. Allí aparecen las llamadas estilizaciones o proyecciones, como explica Augusto Raúl Cortázar,
y es importante destacar que en la ciudad estos elementos son determinados como parte de la cultura tradicional que distingue al país, pero no son, en su mayoría, tomados como propios. Son del campo, de los gauchos, de los paisanos, pero están alejados de la realidad citadina. Esto es claramente el continuum folk urbano. Un ejemplo fidedigno es el Martín Fierro de José Hernández. Se inspira en la forma tradicional del verso campesino, que si lo analizamos, este era expresado oralmente, y en su estudio vemos que son cuartetas octosílabas, con rima, con sinalefas, y este genio de la escritura, este artista, lo convierte en sextilla, agregando 2 versos, y conforma la obra que es, para mí, la expresión de la proyección más perfecta. Pues es tan buena que no se nota la proyección hecha, pero se denota la proyección claramente al ser escrito, la individualidad al registrarlo y sacado de contexto, pues llegó para los eruditos. A ver, mis queridos colegas de la danza, de la literatura, de la música, de cualquier expresión, proyección folclórica, poder lograr una obra que se equipare con el Martín Fierro, que en algunos lares de nuestro país, y con la entrada de esos versos entre los fogones de la cultura folk, se dice que algunos estaban recorriendo el camino de la folclorización. Claro, es un supuesto nada más, pues la última encuesta de nuestra cultura folk cumple 100 años de ostracismo. A ver si este gobierno de turno o el que viene se pone las pilas y revierten semejante desidia cultural y podemos tener más información de dónde, cuándo y cuáles son los hechos culturales folk que tenemos en el siglo XXI para poder hablar con base sustancial de ellos. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré los sábados por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano. Y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué temas les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.